Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida tranquila. El taxi blanco con rosa se detuvo suavemente frente a un desgastado edificio de apartamentos en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Mateo Núñez apagó el motor y miró su reloj, 11:47 de la noche. 3 viajes más y podría dar por terminada la noche. A sus 48 años, con hilos de plata entre su cabello oscuro y patas de gallo que se profundizaban cuando sonreía, Mateo parecía cualquier otro chilango de clase trabajadora moliéndose el lomo en el turno nocturno. Sus manos, callosas por aferrarse al volante durante turnos de 12 horas, descansaban sobre sus rodillas mientras esperaba la siguiente alerta. Esas mismas manos alguna vez habían desmontado un rifle en 14 segundos exactos. Alguna vez habían acabado con vidas en 17 países diferentes. Pero esa fue otra vida. Pa, ¿sigues afuera? La voz de su hijo crepitó a través del altavoz del teléfono. Sí, Miguel, ya casi termino. ¿Terminaste esa tarea de química? La mayor parte. Estoy atorado en el último problema. Miguel Núñez tenía 17 años, estaba en último año de la prepa 6, y era lo único que importaba. Su madre, la exesposa de Mateo, Adriana Ávila, se había vuelto a casar hacía 5 años con un notario público en Puebla. Miguel eligió quedarse con Mateo. Esa elección lo significaba todo. Te ayudo cuando llegue a casa. 1 hora, máximo. ¿Chido? Te quiero, pa. Yo también te quiero, mijo. El teléfono de Mateo se iluminó con una nueva solicitud de viaje. Recogida en una bodega en Vallejo. Frunció el ceño. Vallejo a medianoche significaba obreros borrachos o problemas. El viaje ofrecía tarifa dinámica triple. Sus instintos, los que lo habían mantenido con vida durante 12 años en la División de Actividades Especiales del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, le susurraron advertencias. Aceptó de todos modos. Miguel necesitaba zapatos nuevos y la renta vencía en una semana. 20 minutos después, Mateo se detuvo frente a un oscuro edificio industrial cerca de las vías del tren. Sin alumbrado público, sin obreros, solo problemas, como había predicho. Mantuvo el motor en marcha. Una figura emergió de las sombras, alto, muy musculoso, con tatuajes subiéndole por el cuello. Definitivamente no era su pasajero. Mateo Núñez. El acento del hombre era marcado, norteño, tal vez de Sinaloa. El cuerpo de Mateo se tensó, años de entrenamiento regresando de golpe. Te equivocaste de taxi, amigo. No, creo que tenemos el correcto. 3 hombres más se materializaron desde la bodega. El jefe quiere hablar contigo. La mano de Mateo se movió hacia el panel modificado bajo su asiento donde una Glock 25 había estado enfundada durante los últimos 7 años, por si el pasado alguna vez llamaba a la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un hombre levantó un taser. 50,000 voltios lo derribaron como una piedra. Cuando recuperó la conciencia, Mateo se encontró atado con cinchos a una silla de metal en lo que parecía un contenedor de carga. Luces de trabajo industriales proyectaban sombras duras. La cabeza le palpitaba, pero su mente ya estaba catalogando detalles. 4 guardias. Piso de concreto, paredes de acero, una puerta. El olor a aceite de motor y sangre vieja. Ah, ya despertaste. La voz era suave, educada, con un ligero acento capitalino. Un hombre entró en la luz. 40 y pocos años, traje caro, Rolex de oro, mejilla con cicatriz. Me llamo Santiago Mondragón. Quizás hayas oído hablar de mí. Mateo lo había hecho. Santiago Mondragón dirigía la distribución para las organizaciones sucesoras del Cártel de Guadalajara. Cocaína, heroína, fentanilo. Si venía de Sudamérica y mataba gente, las huellas de Santiago estaban en ello. La FGR tenía un expediente sobre el de 3 pulgadas de grosor, pero era inteligente, estaba protegido, era intocable. Solo soy un taxista, dijo Mateo con calma. Santiago se rió, un sonido agudo y quebradizo. Sí, un taxista que habla 7 idiomas. Que una vez mató a un señor de la guerra checheno con un bolígrafo en Praga. Que tiene 237 bajas confirmadas para el gobierno mexicano.
Se inclinó cerca, su aliento apestando a tequila caro. ¿Creíste que no nos enteraríamos? ¿Creíste que podías simplemente desaparecer? El pulso de Mateo se mantuvo estable. Eso fue hace mucho tiempo. Estoy retirado. ¿Retirado? Santiago saboreó la palabra. ¿Así es como llamas a esconderte? Verá, señor Núñez, usted tiene un problema. Hace 3 años, eliminó a mi primo en Tijuana. Pablo Paredes. Estaba entrando en el negocio de la cocaína, construyendo algo hermoso. Y luego le metiste 2 balas en la cabeza. El nombre detonó recuerdos que Mateo había intentado enterrar. Pablo Paredes, un objetivo durante su última operación antes del retiro. Un teniente del cártel en ascenso que había estado torturando activistas por deporte. La eliminación había sido limpia, sancionada, necesaria. Eso fueron negocios, dijo Mateo. No fue personal. Negocios. El rostro de Santiago se oscureció. Él era mi sangre, y tú me lo quitaste. Le dio un revés a Mateo en la cara, partiéndole el labio. Pero yo también soy un hombre de negocios, así que te voy a dar una opción. Chasqueó los dedos. Uno de sus hombres trajo una laptop, girando la pantalla hacia Mateo. La transmisión de vídeo mostraba la recámara de Miguel, su hijo dormido en la cama, completamente ajeno. La sangre de Mateo se convirtió en hielo. 3 de mis hombres están en tu departamento ahora mismo, dijo Santiago suavemente. Así que, así es como funciona esto. Me traes 20 millones de pesos en 72 horas, o te envío a tu hijo de vuelta en pedazos. Un dedo primero, tal vez, luego una oreja. Haré que dure semanas. Cada célula del cuerpo de Mateo gritaba por liberarse, por matar a todos en esa habitación con sus propias manos. Pero los cinchos eran más fuertes de lo que la gente pensaba, y 4 armas le apuntaban. Lo más importante, Miguel estaba en peligro inmediato. Cualquier movimiento en falso ahora y su hijo moriría. Así que Mateo hizo algo inesperado. Sonrió. 20 millones de pesos, dijo con calma. Soy taxista. ¿De dónde sacaría esa cantidad de dinero? Ingéniatelas. Eres un hombre de recursos. Santiago asintió a sus guardias. Llévenlo a casa. Dejen que se despida de su hijo. El reloj empieza ahora. Le pusieron una capucha negra sobre la cabeza a Mateo. Capítulo 2. El lobo recuerda. Tiraron a Mateo a 3 cuadras de su departamento a las 3:47 de la madrugada. Trotó a casa, su mente ya corriendo a través de escenarios, contingencias, jugadas, el viejo entrenamiento encajando de nuevo en su lugar como un cargador lleno. Su departamento estaba vacío. La habitación de Miguel parecía intacta, pero Mateo notó de inmediato lo que la policía nunca notaría: un pestillo de la ventana reposicionado, el leve olor a humo de cigarro, una sola huella de bota en el polvo debajo de la cama de Miguel. Habían estado aquí. El mensaje era claro: podemos alcanzarlo en cualquier momento. Mateo se paró en el umbral de la puerta de Miguel, viendo a su hijo dormir, y sintió algo frío y antiguo desplegarse en su pecho. La cosa que trató de enjaular durante 7 años. La cosa que lo había hecho tan valioso para su país y tan peligroso para todos los demás. Antes de ser taxista, antes incluso de ser del CNI, Mateo Núñez había sido francotirador de fuerzas especiales en la Sierra Madre. Había visto a su observador, su mejor amigo, desangrarse por una emboscada mientras esperaban una evacuación médica que llegó demasiado tarde. Algo se rompió en Mateo ese día. O tal vez se volvió más afilado, más claro. El CNI lo reclutó 6 meses después. Vieron en lo que se había convertido: un hombre sin nada que perder y una disciplina de gatillo perfecta. Un hombre que podía matar sin dudar, sin remordimientos, sin errores. Durante 12 años, había sido su bisturí. Eliminaciones de precisión, sin daños colaterales, entrando y saliendo como un fantasma. 237 bajas confirmadas. Cada uno un monstruo con piel humana, terroristas, señores de la guerra, jefes de cárteles, agentes deshonestos. Nunca había cuestionado los objetivos. La agencia no mentiría, ¿verdad? Entonces Adriana quedó embarazada. Miguel no fue planeado. Se habían separado una última noche juntos antes de que se finalizara el divorcio.
Pero cuando Mateo sostuvo a su hijo recién nacido por primera vez, algo cambió. Vio su propio reflejo en esos ojos diminutos y se dio cuenta de que él era el monstruo ahora. Todas esas muertes, toda esa sangre. ¿Qué pasaría si Miguel se enteraba alguna vez? ¿Qué vería su hijo? Se había alejado, tomó el permiso de taxi ofrecido por un enlace agradecido de la agencia, desapareció en la mancha urbana de la Ciudad de México, e intentó ser normal, ser bueno. Pero la bondad era un lujo, y Santiago Mondragón acababa de revocarlo. Mateo sacó su teléfono e hizo una llamada. Sonó 7 veces antes de que una voz ronca contestara. Más vale que esto sea de vida o muerte porque son las 4 de la maldita mañana. Alberto, soy Mateo. Silencio. Luego, Dios mío. El fantasma habla. ¿Cuánto ha pasado? 7 años. Alberto Barraza había sido el enlace de Mateo durante sus últimos 3 años con la agencia. Un oficial de inteligencia de carrera con un hábito de tequila y una conciencia que no lo dejaba dormir por las noches. Se habían entendido mutuamente. Cuando Mateo se fue, Alberto había sido el único que no le pidió que se quedara. Necesito información, dijo Mateo. ¿Extraoficial? Por supuesto que sí. ¿En qué clase de problemas estás? Mateo le dio la versión abreviada: Santiago Mondragón, la amenaza de secuestro, el plazo de 72 horas. Alberto silbó bajo. Santiago es una fichita. Ha estado en nuestro radar por años, pero tiene jueces federales en el bolsillo. Policías en nómina. Abogados que podrían conseguirle fianza a Satanás. No puedes tocarlo a través de los canales oficiales. No planeo usar canales oficiales. Mateo, la voz de Alberto llevaba una advertencia. Sé lo que estás pensando, pero has estado fuera del juego 7 años. Ya no eres ese tipo. Ese tipo es lo único que se interpone entre mi hijo y un asesino del cártel. Una larga pausa. ¿Qué necesitas? Todo lo que tengas sobre Santiago. Propiedades, rutinas, detalles de seguridad, socios conocidos. Y necesito ubicaciones de sus hombres, particularmente los que me agarraron esta noche. Esa es mucha información clasificada. Por favor, Alberto. Tiene a Miguel en la mira. Otra pausa. Entonces dame 3 horas. Enviaré todo a través del viejo canal seguro. Pero Mateo, una vez que empieces esto, no hay vuelta atrás. Quemarás puentes que no podrás reconstruir. Quemé esos puentes el día que me convertí en padre, dijo Mateo. Ahora solo me aseguro de que mi hijo no se queme con ellos. Colgó y caminó hacia el closet de su recámara. Detrás de un panel falso, instalado la semana que se mudó, había una pequeña armería, la Glock 25 de su taxi, una Sig Sauer P226, cuchillo de combate, 300 rondas de munición, identificaciones falsas, 400,000 pesos en efectivo, y algo más. Algo que juró que nunca usaría de nuevo. Mateo sacó un estuche de cuero maltratado y lo abrió con cuidado. Adentro, desarmado en componentes, estaba un rifle de francotirador Macmillan TAC 50. Alcance efectivo, 1,800 metros. Número de bajas confirmadas con esta arma, 43. No lo había tocado en 7 años. Ahora sus manos se movían con memoria muscular, revisando el mecanismo, ejecutando comprobaciones previas al disparo. Todo seguía perfecto, seguía siendo mortal. Su teléfono vibró. El mensaje encriptado de Alberto contenía todo. El penthouse de Santiago en Polanco, su operación de bodega en Vallejo, las direcciones de sus tenientes, sus protocolos de seguridad, y algo más, un patrón que Alberto había notado. Cada domingo por la mañana a las 10 de la mañana, Santiago visitaba la tumba de su madre en el Panteón francés. Solo él y un guardaespaldas, manteniendo una distancia respetuosa. Mateo sonrió. El sentimentalismo de Santiago lo mataría. Pero primero, Mateo necesitaba enviar un mensaje. Dejar que Santiago supiera exactamente con quién estaba tratando. Capítulo 3. Primera sangre. La bodega en Vallejo parecía abandonada. Paredes cubiertas de grafiti, ventanas rotas, portones oxidados. Pero la inteligencia de Alberto indicaba que era el centro de distribución principal de Santiago, donde el producto se cortaba y empaquetaba antes de llegar a las calles.
La seguridad era pesada. 8 guardias rotando turnos, cámaras en cada esquina. Mateo observaba desde una azotea a 300 metros de distancia, la mira presionada contra su ojo. 5:47 de la madrugada. Cambio de turno en 13 minutos. Ya había estado allí por 2 horas, mapeando patrones de movimiento, identificando jugadores clave. Los hombres que lo habían agarrado anoche estaban adentro. Reconoció a 2 de ellos a través de las ventanas de la bodega. Uno era el tipo del taser, alto, calvo, Glock 17 en una sobaquera. El otro era más bajo, fornido, cargando una escopeta táctica. El dedo de Mateo descansaba ligeramente en el gatillo. El Macmillan estaba cargado con rondas 50 BMG, cada bala capaz de perforar bloques de motor. Una exageración absoluta para objetivos humanos. Quería exagerar, pero aún no. Necesitaba información primero. A las 6 de la mañana en punto, una camioneta SUV negra se detuvo. 4 hombres bajaron, el turno de noche yéndose a casa. Mateo reconoció al tipo del taser de inmediato. Rastreó al objetivo a través de su mira mientras el hombre caminaba hacia un Nissan Suru destartalado estacionado a 2 cuadras. Mateo ya se estaba moviendo. Desarmó el rifle, lo empacó en un estuche de guitarra y bajó por la escalera de incendios. Para cuando el tipo del taser arrancó su auto, Mateo estaba a 3 vehículos detrás de él en un sedán Nissan robado. Condujeron hasta un edificio de apartamentos en ruinas en Iztapalapa. Mateo se estacionó al otro lado de la calle y esperó. 15 minutos después, el tipo del taser salió en pants, dirigiéndose a una tiendita de la esquina por café. Mateo lo siguió adentro. La tiendita estaba vacía excepto por un cajero aburrido viendo la televisión. Mateo esperó hasta que el tipo del taser estaba sirviendo crema en su café, luego se movió rápido, agarrándolo por detrás, la Glock presionada contra su riñón. No te des la vuelta, susurró Mateo. No digas una palabra. Asiente si entiendes. El tipo del taser asintió, con el cuerpo rígido por el miedo. ¿Dónde está mi hijo? Yo. No sé de qué. Mateo presionó el arma más fuerte. Respuesta incorrecta. Inténtalo de nuevo. Dios, hombre. Te lo juro. Santiago no nos dijo. Él decidió agarrarte, asustarte. Eso es todo. La mandíbula de Mateo se apretó. Por supuesto, Santiago no confiaría información valiosa a su músculo. ¿Dónde guarda Santiago a sus objetivos de alto valor? Hay un lugar en Ecatepec. Una casa de seguridad. Fábrica convertida cerca del canal. Dirección. El tipo del taser soltó un nombre de calle. Mateo lo memorizó. Una pregunta más, dijo Mateo en voz baja. ¿Cuántos hombres tiene Santiago en total? Tal vez 20. Más los tipos en Colombia. ¿Pero su círculo interno aquí? Son como 6 tipos, los realmente peligrosos. ¿Nombres? Beto Gallegos. Ese es el jefe de seguridad. Venceslao Estrada, su segundo. Luego están Darío Salinas, Ricardo Ibarra, Gregorio Vaca, y yo. Soy Carlos Delgado. Mateo anotó cada nombre. Gracias, Carlos. Has sido muy útil. ¿Me vas? ¿Me vas a matar? Mateo lo consideró. Este hombre le había apuntado con un taser. Había sido parte del plan para torturar a Miguel. Una parte de él, la parte vieja, dijo, elimina la amenaza. Pero la parte nueva, la parte del padre, dudó. Si descubro que me mentiste sobre algo, dijo Mateo, volveré y no seré tan educado. Se deslizó por la parte trasera de la tiendita, dejando a Carlos Delgado temblando y manchado de café. La casa de seguridad en Ecatepec estaba exactamente donde Carlos la describió. Un edificio de ladrillo de 3 pisos rodeado por una cerca de alambre de púas. Mateo lo exploró desde la distancia usando binoculares. 2 guardias afuera, número desconocido adentro, sin confirmación visual de Miguel, pero la configuración de seguridad coincidía con el estilo de Santiago. Este era el lugar. El teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Se acaba el tiempo, taxista. ¿Tienes mi dinero?
No respondió. En cambio, envió un mensaje de texto propio directamente al número personal de Santiago, que Alberto le había proporcionado. Te dije que no tengo 20 millones. Pero tengo algo mejor. 5 segundos después, su teléfono sonó. La voz de Santiago sonaba divertida, confiada. «Ah, ¿y qué es eso?» «Mencionaste mi conteo de bajas», dijo Mateo con calma. 237, pero no hiciste la pregunta importante, que es, ¿cuántas de esas bajas me tomaron más de 24 horas? Silencio en el otro lado. Ninguna, continuó Mateo. La más larga fue de 14 horas. Eso fue porque el objetivo estaba en un búnker en Damasco. Pero aquí en la Ciudad de México, con tus protocolos de seguridad, diría 6 horas. Tal vez menos. La risa de Santiago sonó forzada. Grandes palabras de un viejo con un taxi rosa. Mira por tu ventana. Mateo escuchó movimiento en el otro lado. Pasos, una ventana abriéndose. El penthouse de Santiago en Polanco tenía ventanas de piso a techo con vista al bosque de Chapultepec. Hermosas vistas. Cero cobertura. No veo. Tercer edificio a tu izquierda. Ladrillo rojo. Acceso a la azotea. Estoy parado aquí con un Macmillan TAC 50 apuntando a tu cabeza. Saluda si me ves. Más silencio. Luego, muy bajito, estás mintiendo. Pruébame. Mira qué pasa. Mateo no estaba realmente en esa azotea. Estaba en su departamento en la Doctores, a 30 minutos de distancia. Pero Santiago no sabía eso. Y una semilla de duda estaba plantada. Aquí está mi contraoferta, dijo Mateo. Tienes 6 horas para liberar a mi hijo ileso. Por cada hora después de eso, uno de tu círculo interno muere. Empiezo con Beto Gallegos, luego Venceslao Estrada, luego Darío Salinas. Para cuando termine con toda tu organización, me llamarás, señor. ¿Estás loco? No, estoy motivado. Hay una diferencia. La voz de Mateo bajó a algo frío y antiguo. Cometiste un error, Santiago. Fuiste tras mi hijo. Ahora vas a aprender por qué la agencia mantuvo mi expediente real clasificado. ¿Por qué me pagaban el triple de lo que ganaban otros operativos? ¿Por qué me enviaban cuando todos los demás fallaban? Colgó. Luego cargó su rifle y se fue de cacería. Capítulo 4. Fantasmas en la máquina. Beto Gallegos vivía en una casona fortificada en la Condesa. Cámaras en cada esquina, puerta reforzada, cuarto de pánico en el sótano. El jefe de seguridad de Santiago no corría riesgos. Había sido ex-SSC, expulsado de la fuerza por brutalidad excesiva, y había aprendido a cuidar su espalda. Pero nunca había enfrentado a alguien como Mateo Núñez. A las 11:23 de la mañana, Beto salió de su casona con equipo táctico, dirigiéndose a su Mercedes blindado. Tenía 3 guardaespaldas con él. Protocolo estándar después de la llamada amenazante de Mateo a Santiago. Eran buenos, profesionales, escaneando la calle constantemente. Nunca miraron hacia arriba. Mateo estaba en una azotea a 4 edificios de distancia, posición boca abajo, culata del rifle presionada en su hombro. El viento era insignificante. Distancia, 220 metros. Tiro fácil. Pero Mateo no lo tomó. Aún no. Observó cómo Beto subía al Mercedes, observó a los guardaespaldas tomar posiciones en un vehículo de seguimiento. Observó ambos autos arrancar, dirigiéndose hacia la bodega de Vallejo. Mateo los siguió desde azoteas paralelas, moviéndose con silencio practicado, siempre manteniéndose 300 metros atrás. Cuando el convoy se detuvo en un semáforo cerca de Río Churubusco, Mateo hizo su movimiento. Un disparo. La Ronda 50 BMG atravesó la ventana trasera del Mercedes y el reposacabezas blindado, fallando a Beto por centímetros. Exactamente como estaba planeado. Los guardaespaldas salieron disparados del auto de seguimiento, armas desenfundadas, gritando en las radios. Beto se tiró fuera del Mercedes, el terror escrito en su rostro. Mateo ya se había ido, deslizándose por una escalera de incendios a 2 cuadras de distancia. Su teléfono vibró. Santiago, predeciblemente.
¿Qué demonios fue eso? Una advertencia, dijo Mateo con calma. Podría haberlo matado. Elegí no hacerlo. El próximo no fallará. Eres hombre muerto. 6 horas, interrumpió Mateo. El reloj corre. ¿Dónde está mi hijo? Colgó y se deshizo del teléfono. Quedaban 3 teléfonos desechables, comprados en varias tiendas de la esquina por toda la ciudad. Santiago podía rastrear señales telefónicas, pero solo si Mateo le daba tiempo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Santiago Mondragón estaba perdiendo la cabeza. Estaba de pie en su penthouse de Polanco, rodeado por su círculo interno. Menos Beto, que todavía se recuperaba de la experiencia cercana a la muerte. Venceslao Estrada, su segundo al mando, estaba junto a la ventana, observando la calle abajo con intensidad paranoica. ¿Cómo encontró a Beto?, exigió Santiago. ¿Cómo lo supo? Venceslao, un hombre delgado y con cicatrices con ojos muertos, se encogió de hombros. Núñez es CNI. Tienen recursos que no podemos igualar. Ha estado fuera 7 años. Claramente no lo suficientemente fuera, murmuró Darío Salinas, un hombre nervioso con cabello ralo que manejaba el lavado de dinero de Santiago. Tal vez deberíamos dejar ir al chico. Quedar a mano. Santiago se giró hacia él. Quedar a mano. Amenaza a mi organización. Le dispara a mi jefe de seguridad. ¿Y quieres rendirte? No. Damos un ejemplo. Le mostramos a esta ciudad qué pasa cuando te metes con nuestra familia. Entonces, ¿cuál es la jugada?, preguntó Venceslao con calma. Santiago pensó por un momento, luego sonrió. Usamos la carnada que no puede ignorar. Envíen hombres a su departamento. Espérenlo ahí. Cuando aparezca, lo tomamos vivo. Haz que mire mientras matamos a su hijo lentamente. Luego lo matamos a él también. Enviamos ambos cuerpos al CNI como mensaje. No va a aparecer en su propio departamento, dijo Venceslao. No es estúpido. Entonces hacemos que aparezca. Santiago sacó su teléfono y marcó. Mateo estaba limpiando su rifle en una unidad de almacenamiento en Iztapalapa cuando su teléfono desechable sonó. Número desconocido. Contestó con cautela. Pa. La voz de Miguel, espesa por el miedo y las lágrimas. Pa, ¿dónde estás? La sangre de Mateo se congeló. Miguel, ¿estás herido? Tengo miedo. Me agarraron después de la escuela. Dijeron que hiciste enojar a un tipo del cártel. Escúchame con mucha atención, dijo Mateo, forzando la calma en su voz. Vas a estar bien. Te voy a sacar de ahí, pero necesito que seas fuerte. ¿Puedes hacer eso? Yo no. La voz de Miguel se quebró. Entonces, Santiago entró en la línea. Eso es conmovedor, dijo el jefe del cártel. Cuánto amor paternal. Aquí está el nuevo trato, señor Núñez. Venga a su departamento. ¿Solo? Desarmado. Entréguese. Tal vez deje vivir al chico. Tal vez deje que hable con él de nuevo. No. Tienes 1 hora. Ven solo o empiezo a cortar. La línea se cortó. Mateo se sentó en silencio durante 30 segundos, con la mente a 1000 por hora. Era una trampa, obviamente. Santiago tendría tiradores posicionados en el departamento, probablemente una docena de hombres, listos para abrumarlo en el momento en que cruzara la puerta. Pero a Miguel se le acababa el tiempo, y Mateo había hecho una promesa. Su hijo estaría bien. Simplemente no había prometido jugar bajo las reglas de Santiago. Capítulo 5. El arte de la guerra. El edificio de apartamentos de Mateo tenía 12 unidades, 6 pisos, una escalera de incendios. Cada línea de visión estaba cubierta. Los hombres de Santiago estarían posicionados en al menos 3 unidades con visual a la entrada, más equipos en la calle y vehículos. Configuración táctica estándar. Mateo se acercó desde la azotea. Había pasado los últimos 40 minutos moviéndose a través de edificios adyacentes usando pasillos de servicio y accesos de mantenimiento que la mayoría de la gente no sabía que existían. Años de combate urbano en la sierra le habían enseñado que las ciudades eran campos de batalla tridimensionales.
La mayoría de la gente pensaba en términos de calles y puertas. Los operadores pensaban en términos de verticalidad y ángulos. A las 2:47 de la tarde, Mateo emergió en la azotea del edificio contiguo a su complejo de apartamentos. Podía ver a los hombres de Santiago, 4 de ellos posicionados en ventanas, tratando de parecer casuales. Otros 3 en la calle fingiendo ser peatones. Cosas de aficionados. Mateo hizo una llamada desde su tercer teléfono desechable. Esta al 911. Necesito reportar disparos, dijo, con voz aterrorizada. Alguien disparando desde el edificio en Dr. Lucio y Dr. Balmis. La gente está corriendo. Oh Dios, creo que le dieron a alguien. Colgó. 6 minutos después, las sirenas aullaron a la distancia. Los hombres de Santiago se tensaron, intercambiando miradas. No podían permitirse una respuesta de la SSC. Demasiado calor. Mateo observó cómo Venceslao Estrada hacía una llamada, luego emitía órdenes. Los hombres comenzaron a retirarse, tratando de parecer casuales, moviéndose a posiciones de respaldo más lejos de la escena. Perfecto. Mateo descendió a su propio edificio a través de una puerta de acceso a la azotea que había dejado sin cerrojo hace años. El pasillo del 6º piso estaba vacío. Se movió silenciosamente a su departamento, forzó la cerradura, la cambiaron, pero era un cerrojo estándar, juego de niños, y se deslizó adentro. El departamento había sido volteado patas arriba, muebles volcados, gabinetes registrados, paredes dañadas donde habían buscado cajas fuertes ocultas. Habían sido minuciosos, pero se les había pasado algo. Mateo se movió a la habitación de Miguel y levantó la tabla suelta del piso bajo la cama de su hijo. La que había instalado cuando Miguel tenía 12 años, el escondite secreto que habían usado para regalos de cumpleaños y cómics. Adentro había algo más, un segundo alijo de armas. Porque Mateo Núñez creía en la redundancia. Sacó una Sig Sauer P229 y 4 cargadores llenos. Luego se fue de cacería. El primero de los hombres de Santiago estaba posicionado en el departamento 4B, observando la calle a través de persianas venecianas. Mateo forzó la cerradura, entró silencioso como el humo, y presionó su arma contra la nuca del hombre. No te muevas. No hables. El hombre se congeló. Mateo podía ver el entrenamiento de combate en su postura. Es militar, tal vez fuerzas especiales. Peligroso, pero no lo suficientemente peligroso. ¿Dónde está mi hijo? Yo no. Mateo lo golpeó con el arma, lo suficientemente fuerte para aturdirlo. Luego le ató las manos con cinchos y lo registró. Cartera, teléfono, llaves, y interesante una fotografía de la casa de seguridad en Ecatepec. Gracias, dijo Mateo y dejó al hombre inconsciente en el piso. 2 hombres más estaban en el departamento 2C. Mateo podía escucharlos hablar a través de la puerta, acento norteño, discutiendo si el viejo realmente aparecería. Mateo abrió la puerta de una patada y se movió como el agua. 2 disparos, ambas rótulas, precisos e incapacitantes. Ambos hombres cayeron gritando. ¿Dónde está mi hijo?, rugió Mateo. La fábrica, jadeó uno a través del dolor. Ecatepec. Pero nunca. Mateo disparó a la pared junto a su cabeza. ¿Está vivo? Sí. Sí. Lo juro. Mateo le creyó. Estos eran soldados, no tomadores de decisiones. No sabrían si Santiago ya había decidido matar a Miguel. Los dejó sangrando y se movió hacia la calle. Venceslao Estrada observaba a través de binoculares desde una camioneta a 2 cuadras de distancia mientras patrullas de policía rodeaban el edificio de Mateo. La llamada al 911 había sido obra de Núñez. Obviamente. Inteligente. Forzar una retirada táctica. Aislar a los tiradores. Eliminarlos en silencio. Es bueno, admitió Venceslao al conductor, Gregorio Vaca, otro veterano de la organización de Santiago. Mejor de lo que esperaba el jefe. Entonces, ¿qué hacemos? Venceslao consideró. Podían esperar. Emboscar a Núñez cuando saliera. Pero el viejo fantasma del CNI ya había demostrado que estaba 3 pasos adelante. Necesitaban un nuevo ángulo.
Llama a Santiago, dijo Venceslao. Dile que vamos a la fábrica. Si Núñez es tan listo como creo, ya descubrió dónde está el chico. Estaremos listos para él. Mateo se movió por la ciudad como un fantasma, usando autos robados, túneles del metro y rutas por azoteas para evitar ser detectado. A las 5:30 de la tarde, estaba en posición, a 300 metros de la fábrica de Ecatepec. Pasó 30 minutos haciendo reconocimiento a través de la mira de su rifle. 8 guardias afuera, número desconocido adentro. El edificio tenía múltiples salidas, ventanas cubiertas con rejas, cámaras de seguridad en cada esquina. Pero Mateo notó algo. Las cámaras estaban enfocadas hacia afuera, vigilando las aproximaciones. Nadie esperaba un ataque desde arriba. La fábrica estaba rodeada por edificios más altos, viejas estructuras industriales, en su mayoría abandonadas. Mateo se dirigió a un tanque de agua en el edificio más alto, a 400 metros de la entrada principal de la fábrica. Desde esta posición ventajosa, podía verlo todo. Y a las 6:17 de la tarde, vio llegar la SUV negra de Santiago. Capítulo 6. En el crisol Santiago Mondragón salió de su SUV usando un chaleco antibalas bajo su traje de diseñador. Estaba nervioso. Mateo podía verlo en la forma en que el hombre seguía mirando hacia las azoteas. La forma en que su mano permanecía cerca de su arma oculta. ¿Bien? El miedo era útil. Mateo observó cómo Santiago entraba a la fábrica con Venceslao Estrada y 4 guardaespaldas. A través de una ventana del segundo piso, Mateo captó un vistazo de su hijo. Miguel, atado a una silla, luciendo aterrorizado pero ileso. La rabia y el alivio lucharon en el pecho de Mateo. Miguel estaba vivo. Eso era todo lo que importaba. Ahora solo tenía que sacarlo. El teléfono de Mateo, su último desechable, vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: sé que estás ahí afuera mirando. Entra y hablaremos. O empiezo a cortarle los dedos a tu hijo. Tú eliges. Mateo miró el mensaje por un largo momento. Luego respondió: dijiste que tenía 6 horas. Solo han pasado 4. Soy un hombre de palabra, aunque tú no lo seas. Guardó el teléfono e hizo su movimiento. La seguridad de la fábrica estaba enfocada en las aproximaciones terrestres. Hombres con rifles cubriendo cada entrada, cámaras vigilando cada calle, pero nadie vigilaba el drenaje. Mateo había memorizado la infraestructura subterránea de la ciudad hace años, parte de su preparación operativa para el retiro. Cada edificio importante en Ecatepec se conectaba al viejo sistema de drenaje industrial construido en los años 40 y mayormente olvidado. Entró por una alcantarilla pluvial a 6 cuadras de distancia, vadeando a través de agua hasta los tobillos que apestaba a químicos y desechos. Su linterna táctica cortó la oscuridad, iluminando túneles de concreto cubiertos de grafiti y óxido. 20 minutos de arrastrarse por el subterráneo lo llevaron al acceso del sótano de la fábrica, una rejilla oxidada que probablemente había sido olvidada desde los años 70. Mateo la abrió con su cuchillo de combate y emergió en la oscuridad. El sótano era almacenamiento, cajas viejas, maquinaria rota, excrementos de rata. Perfecto. Mateo se movió como humo a través de las sombras, ascendiendo por una escalera de servicio que conducía al piso principal. Voces arriba de él, guardias hablando sobre el pago de horas extras y dónde cenar. Mateo esperó hasta que pasaron, luego continuó subiendo al segundo piso. Podía escuchar a Miguel ahora, la respiración de su hijo rápida y llena de pánico. Y la voz de Santiago, suave y amenazante. Tu padre es un hombre terco, Miguel. Podría haberme pagado simplemente. En cambio, eligió la violencia. Ahora ambos sufren. Él te va a matar, dijo Miguel, con la voz temblorosa pero desafiante. Mi pa, él es diferente de lo que piensas. Santiago rió. Tu pa es un asesino acabado que maneja un taxi. Yo dirijo un imperio. Él era del CNI, continuó Miguel. Mateo sintió una oleada de orgullo. Su hijo estaba ganando tiempo. Me contó historias sobre Praga, sobre la sierra. Nunca perdió. Ni una sola vez. Todos pierden eventualmente, dijo Santiago. Él no. Las luces se apagaron.
Mateo había encontrado el panel eléctrico de la fábrica y cortado la energía principal. La iluminación de emergencia se activó, tenues focos rojos que proyectaban todo en sombras color sangre. Y entonces Mateo se puso a trabajar. El primer guardia murió en silencio, el cuchillo de Mateo entrando en la base de su cráneo, cortando el tronco encefálico. Sin sonido, sin lucha. Solo ausencia repentina de vida. Mateo bajó el cuerpo suavemente y avanzó. 2 guardias más en el pasillo. Mateo disparó a ambos con una Sig Sauer con silenciador, sin hacer más ruido que el corcho de una botella de champán. Ambos hombres cayeron con agujeros en la frente. «¡Contacto!», gritó alguien. «¡Tirador en el edificio!». El caos estalló. Mateo se movió a través de él como un director a través de una orquesta. Cada muerte precisa y necesaria. Cuarto guardia, doble tiro al pecho. Quinto guardia, un disparo a través de la cuenca del ojo. El sexto guardia intentó pedir ayuda por radio. Bala a través de la radio primero, luego a través de su garganta. Venceslao Estrada era diferente. Estaba listo, posicionado detrás de cobertura, disparando ráfagas controladas que obligaron a Mateo a cubrirse detrás de un pilar de concreto. «Eres bueno», gritó Venceslao. «Pero te superamos en número. Réndete». Mateo no dijo nada. Sacó una granada aturdidora de su chaleco táctico, una de las 3 que había ensamblado con componentes comprados en una ferretería, y la lanzó. La explosión fue ensordecedora en el espacio cerrado. Venceslao salió tropezando de su cobertura, con los oídos zumbando, temporalmente cegado. Mateo le puso 2 balas en el pecho y una en la cabeza. 7 muertos, 3 restantes, más Santiago. Mateo se movió hacia la habitación donde tenían a Miguel. Santiago tenía un arma en la cabeza de Miguel. «¡Alto ahí!», y gritó el jefe del cártel. Su traje caro estaba roto, su cabello perfecto despeinado, su rostro brillante de sudor. «Lo mataré. Juro que lo». «No, no lo harás», dijo Mateo con calma, entrando en la habitación con su Sig Sauer levantada. Por primera vez en años, Miguel vio a su padre como realmente era. No el taxista cansado que ayudaba con la tarea y hacía chistes malos de papá. No el hombre gentil que veía documentales y se preocupaba por la renta. Miguel vio el arma, el asesino, el fantasma. «Pa», susurró Miguel. «Cierra los ojos, hijo», dijo Mateo suavemente. «Dije, alto». Santiago presionó el arma más fuerte contra la sien de Miguel. El disparo de Mateo fue perfecto. A través de la muñeca de Santiago, destrozando el hueso, forzando a soltar el arma. Santiago gritó y tropezó hacia atrás. Mateo estuvo sobre él en 2 zancadas, golpeándolo con la culata de su pistola, llevando al jefe del cártel al suelo. Luego cortó los cinchos de Miguel y jaló a su hijo en un abrazo feroz. «¿Estás herido?», exigió Mateo. «¿Te tocaron?». «Estoy bien», jadeó Miguel. «Pa, estoy bien». «Sal. Corre. No te detengas hasta que estés a 6 cuadras de distancia. Llama al 911. Pero vete». Miguel corrió. Mateo se volvió hacia Santiago Mondragón, quien acunaba su muñeca destrozada y lloriqueaba. «Por favor», suplicó Santiago. «Tengo dinero. Millones. Puedo pagarte». «Amenazaste a mi hijo», dijo Mateo en voz baja. «Me hiciste romper mi promesa conmigo mismo. Me dije que había terminado de matar. Terminado de ser esa persona». «Lo siento. Lo siento». «No lo sientes. Tienes miedo». Mateo levantó su arma. Hay una diferencia. El disparo resonó a través de la fábrica vacía. Capítulo 7. El precio de la paz. La fiscalía encontró 11 cuerpos en la fábrica de Ecatepec, incluido Santiago Mondragón, con un disparo en el corazón. Los forenses determinarían más tarde que se habían usado 10 armas diferentes, disparadas por al menos 6 tiradores diferentes. La escena del crimen era una pesadilla táctica. Pero para cuando llegaron, Mateo y Miguel ya se habían ido. Condujeron durante la noche en un auto robado. Mateo lo había abandonado 3 estados lejos y comprado un Honda usado a un vendedor particular en San Luis Potosí. No hablaron durante las primeras 2 horas.
Miguel miraba por la ventana, procesando todo lo que había visto. Finalmente, cerca de Monterrey, Miguel rompió el silencio. ¿Realmente eras del CNI? Sí. ¿Y mataste gente? Las manos de Mateo se apretaron en el volante. Sí. ¿Cuántos? ¿Importa? Miguel lo consideró. ¿Se lo merecían? Esa era la pregunta, ¿no? Mateo se había hecho la misma pregunta durante años. La agencia le había dicho que cada objetivo era un monstruo, una amenaza a la seguridad nacional, alguien que necesitaba ser eliminado. Les creyó, en su mayoría. Pensé que sí, dijo Mateo finalmente. Creí que estaba protegiendo a gente inocente, haciendo el mundo más seguro para niños como tú. ¿Pero ahora no lo crees? Ahora creo que el mundo es más complicado de lo que quería que fuera. Condujeron en silencio por otra milla. La forma en que te movías, dijo Miguel en voz baja. En la fábrica. Nunca he visto a nadie moverse así. Era como si estuvieras bailando, pero con la muerte. Mateo miró a su hijo. ¿Me tienes miedo ahora? Miguel lo pensó. Realmente lo pensó. Luego negó con la cabeza. No. Esos hombres querían matarme. Tú me salvaste. Eso te hace el bueno, ¿verdad? No es tan simple. Tal vez lo es, dijo Miguel. Tal vez solo lo estás pensando demasiado. Mateo no pudo evitar sonreír. Deja que su hijo de 17 años corte años de complejidad moral con certeza adolescente. Llegaron a un motel en la zona rural de Coahuila y pagaron en efectivo por una habitación. Mateo hizo que Miguel se duchara primero mientras él revisaba la habitación en busca de micrófonos viejos hábitos, luego tomó su propia ducha. El agua salió roja al principio, lavando sangre que no era suya. Cuando salió, Miguel estaba sentado en la cama, mirando su teléfono. Está en todas las noticias, dijo Miguel. Lo llaman una guerra de cárteles. Violencia de pandillas. La FGR está investigando. Bien, dijo Mateo. Deja que investiguen. No encontrarán nada que nos lleve a nosotros. ¿Qué hay de tu amigo? ¿El que te dio la información? Mateo había pensado en Alberto Barraza. Su viejo enlace había arriesgado el cuello, proporcionado inteligencia clasificada. Si alguien rastreaba la filtración, Alberto enfrentaría tiempo en prisión. Pero Alberto era inteligente. Sabría cómo cubrir sus huellas. Y Mateo había tenido cuidado de no dejar ningún rastro digital. Estará bien, dijo Mateo. Miguel dejó su teléfono. Entonces, ¿qué ahora? ¿Simplemente regresamos a la Ciudad de México? ¿Fingimos que esto nunca pasó? No podemos regresar, dijo Mateo. Aún no. La organización de Santiago está en caos, pero todavía hay gente que querrá venganza. Necesitamos desaparecer por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, tal vez un año. El rostro de Miguel cayó. Pero mi último año, la graduación, las solicitudes para la universidad. El corazón de Mateo se rompió un poco. Había intentado tanto darle a Miguel una vida normal, y ahora se lo había arrancado todo. Lo siento, dijo Mateo en voz baja. Sé que esto no es lo que querías. No es tu culpa, dijo Miguel. Esos tipos empezaron. Tú solo lo terminaste. Pero Mateo sabía mejor. Lo había terminado convirtiéndose en la cosa que juró nunca volver a ser. El asesino, el fantasma, el monstruo. Y Miguel lo había visto todo. ¿Cómo regresas de eso? Capítulo 8. Asuntos pendientes. 3 días después, en una casa de seguridad en la Sierra Tarahumara que Mateo había mantenido desde los días del CNI, llegó Alberto Barraza. El viejo enlace parecía más viejo de lo que Mateo recordaba. Más canas, líneas más profundas alrededor de sus ojos, el peso de décadas en inteligencia mostrándose en su postura. Pero su apretón de manos seguía firme. Causaste toda una tormenta, dijo Alberto, aceptando una taza de café. Santiago Mondragón muerto, toda su organización en desorden. La DEA está haciendo una fiesta. Me alegra haber podido ayudar, dijo Mateo secamente. Alberto lo estudió. ¿Cómo está el chico?
Sacudido, pero vivo. ¿Y tú? Mateo consideró la pregunta. ¿Cómo estaba él? Había matado a 11 hombres en una noche. Se convirtió en la cosa que trató de dejar atrás. Le mostró a su hijo el monstruo bajo la máscara. Ahí la llevo, dijo Mateo. Alberto no parecía convencido. Escucha, Mateo, lo que hiciste. Lo entiendo. Protegiste a tu hijo. Nadie puede culparte por eso. Pero la agencia está haciendo preguntas. Quieren saber si estás activo de nuevo. No lo estoy. No están seguros, y eso los pone nerviosos. Alberto se inclinó hacia adelante. Hay gente en el centro que piensa que deberías volver. Tu conjunto de habilidades, tu experiencia. Podrías ser valioso, especialmente con el clima geopolítico actual. No, Mateo. Dije que no. La voz de Mateo era firme. Hice lo que tenía que hacer para salvar a Miguel, pero no voy a regresar a esa vida. No puedo. Cada vez que mato a alguien, una parte de mí muere también. Eventualmente, no quedará nada. Alberto se quedó callado por un momento. Luego asintió. Entiendo. Pero debes saber que hay gente que no dejará pasar esto. Santiago tenía conexiones en Sudamérica, Europa del Este, incluso aquí en los Estados Unidos. Algunos de ellos querrán venganza. Que vengan. Hablado como un hombre con deseos de morir. Hablado como un padre que hará lo que sea necesario para mantener a su hijo a salvo. Alberto sonrió con tristeza. Sabes, cuando te uniste a la agencia por primera vez, pensé que eras solo otro asesino talentoso, otra arma que podíamos apuntar y disparar. Pero eras más que eso. Tenías principios, líneas que no cruzabas. Te hacía diferente. Y mira a dónde me llevaron esos principios, dijo Mateo con amargura. Manejando un taxi, viviendo en un departamento de mierda, apenas pagando la renta. Tuviste un hijo, dijo Alberto suavemente. Lo criaste bien. Eso no es nada, Mateo. Eso lo es todo. Mateo pensó en Miguel. El desafío de su hijo ante el peligro, su pensamiento rápido, su claridad moral. A pesar de todo, a pesar de la violencia y el caos de los últimos días, Miguel seguía siendo un buen chico, seguía siendo amable, seguía teniendo esperanza. Tal vez Alberto tenía razón. Tal vez eso era suficiente. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Mateo. Desapareces, dijo Alberto. Realmente desapareces. Puedo conseguirte nuevas identidades, documentos limpios, suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar seguro. Canadá, tal vez, o Europa. ¿Y si digo que no? Entonces estás por tu cuenta. La agencia no te protegerá y yo tampoco. Serás un blanco para todos los que Santiago alguna vez cruzó. Mateo consideró sus opciones. Podía quedarse, pelear, convertirse en el arma de nuevo. O podía correr, proteger a Miguel, intentar construir algo parecido a una vida normal. Realmente no era una elección. Dame los documentos, dijo Mateo. Nos vamos al final de la semana. Capítulo 9. El último amanecer. La casa se asentaba en un acantilado con vista al Océano Pacífico, 20 millas al norte de Vancouver. Pequeña, aislada, perfecta. Mateo y Miguel se mudaron un martes por la mañana, cargando cajas de pertenencias que habían empacado apresuradamente, libros, ropa, algunas fotografías. Miguel estaba parado en la terraza, mirando el océano, y Mateo vio el peso que su hijo cargaba. El trauma del secuestro, de ver a su padre matar, de tener toda su vida desarraigada. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. Define bien. Buen punto. Se quedaron en silencio viendo las olas chocar contra las rocas abajo. Te busqué, dijo Miguel. Eventualmente. En línea. Hay rumores, teorías de conspiración, gente afirmando que un operativo fantasma llamado el Nahual trabajó para el CNI por más de una década. Más de 200 bajas. 0 fallas. Mateo no dijo nada. ¿El Nahual? El cambiaformas de la mitología. La bestia que podía viajar entre mundos. Su indicativo, el nombre susurrado en rincones oscuros de la comunidad de inteligencia.
Ese eras tú, ¿verdad?, preguntó Miguel. Sí. Los rumores dicen que nunca fallaste. Nunca fallaste una misión. Que eras perfecto. No era perfecto, dijo Mateo en voz baja. Solo estaba enfocado. Decidido. No tenía nada que perder, así que tomaba riesgos que nadie más tomaría. Hacía bajas que nadie más podía. ¿Qué cambió? Mateo miró a su hijo. Tú lo hiciste. En el momento en que naciste, tuve algo que valía la pena proteger, algo más importante que la misión, y eso me hizo vulnerable. Así que renunciaste. Así que intenté renunciar. Mateo sonrió con amargura. Resulta que no puedes realmente dejar ese mundo. Te sigue, te encuentra, te fuerza a convertirte en esa persona de nuevo. Miguel estuvo callado por un largo tiempo. Luego, ¿vas a seguir siendo esa persona? ¿El asesino? Era la pregunta que Mateo se había estado haciendo por días. ¿Podía volver a ser solo un padre? ¿O las acciones de Santiago Mondragón habían despertado algo que nunca podría dormir de nuevo? No lo sé, admitió Mateo. Una parte de mí quiere decir que sí. Colgaré las armas, seré normal, seré tu pa y nada más. Pero otra parte sabe que eso es una mentira. Porque si alguien te amenaza de nuevo, si alguien alguna vez intenta lastimarte, me convertiré en esa persona en un instante. Mataré a quien tenga que matar, romperé lo que tenga que romper. Quemaré el mundo entero si eso significa mantenerte a salvo. Eso es algo intenso, pa. Ser padre es intenso. Miguel rió. Una risa real, la primera que Mateo había escuchado desde que comenzó esta pesadilla. Y algo se aflojó en el pecho de Mateo. Tal vez estarían bien. Tal vez podrían construir algo nuevo aquí, lejos de la violencia y el caos. Tal vez. El teléfono de Mateo sonó. Número desconocido. Contestó con cautela. Sí. Señor Núñez. La voz era femenina. Acentuada. Fría. Mi nombre es Rosario Duarte. Creo que usted mató a mi primo, Santiago Mondragón. La sangre de Mateo se heló. Si esta es una llamada de venganza. No, nada de eso. La mujer rió suavemente. Santiago era un tonto. Impulsivo, emocional, estúpido. Amenazó a su hijo. Por supuesto que lo mató. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Entonces por qué llamas? Porque la muerte de Santiago ha creado un vacío de poder, y yo lo estoy llenando. Estoy tomando el control de sus operaciones, consolidando sus territorios. Pero hay un problema. Y es que hay otros que quieren lo que él tenía. Rivales, competidores, gente peligrosa. Una pausa. Necesito a alguien para eliminarlos silenciosamente, eficientemente. Alguien con sus habilidades particulares. Mateo cerró los ojos. Aquí estaba. El tirón, la seducción, la llamada de vuelta a la oscuridad. Estoy retirado, dijo con firmeza. Estoy preparada para ofrecerle 100 millones de pesos, más protección para usted y su hijo, más una garantía de que nadie de mi organización volverá a amenazar a su familia. Mi respuesta sigue siendo no. Piénselo, dijo Rosario. Es bueno en lo que hace, el mejor que he visto. Y necesita dinero, protección, seguridad. Puedo proporcionar todo eso. Todo lo que necesito a cambio son unas cuantas muertes. 6 hombres, tal vez 7. Entonces será libre. Verdaderamente libre. Ya no mato por contrato. Usted mató a 11 hombres para salvar a su hijo. ¿Cómo es esto diferente? Porque esos hombres amenazaron a mi familia. Lo hicieron personal. ¿Y si yo lo hago personal? La voz de Rosario bajó. ¿Qué tal si le digo que estos 6 hombres que quiero muertos están planeando secuestrar a su hijo de nuevo para terminar lo que Santiago empezó? ¿Los mataría entonces? El agarre de Mateo se apretó en el teléfono. ¿Me estás amenazando? Le estoy ofreciendo información y una oportunidad. La elección es suya, señor Núñez. Pero elija rápido.
Estos hombres trabajan rápido y su hijo está muy expuesto allá arriba en ese hermoso acantilado canadiense. Ella colgó. Mateo se quedó congelado, con la mente corriendo. ¿Era un blofeo, una trampa, o una advertencia genuina? Miguel lo estaba mirando. Pa, ¿qué pasa? Mateo miró a su hijo 17 años, toda una vida por delante, completamente dependiente de Mateo para mantenerse a salvo. Y Mateo se dio cuenta de la terrible verdad. Nunca sería libre. El pasado siempre lo encontraría. Siempre habría otro Santiago, otra Rosario, otra amenaza. Podía correr a Canadá, Europa, la Antártida. No importaría. El mundo sabía lo que era, lo que podía hacer, y nunca lo dejarían descansar. Así que Mateo tenía una opción. Podía esconderse, mirando constantemente por encima del hombro, siempre esperando el próximo ataque. O podía ser proactivo, tomar el control, eliminar amenazas antes de que pudieran manifestarse. Convertirse en el arma de nuevo permanentemente. Pa, repitió Miguel, preocupado ahora. Mateo tomó su decisión. Sacó su teléfono y llamó a Rosario de vuelta. Tengo condiciones, dijo. Epílogo. 3 meses después, 6 cuerpos fueron encontrados a través de Norteamérica. Cada uno un líder de cártel rival. Cada uno eliminado con precisión quirúrgica. La DEA notó el patrón pero no pudo identificar al asesino. El CNI sospechaba pero no pudo probarlo. Y Rosario Duarte consolidó su poder, convirtiéndose en la jefa de cártel más temida de la costa este. Mateo Núñez oficialmente no existía. Según los registros canadienses, un hombre llamado Jaime Torres, contador de modales suaves, había comprado una casa en el acantilado con su hijo adolescente. Se mantenían apartados, no causaban problemas, pagaban sus impuestos a tiempo. Pero cada pocos meses, Jaime Torres hacía un viaje de negocios, y en algún lugar del mundo, alguien que amenazaba el imperio de Rosario Duarte moría silenciosamente, eficientemente, imposiblemente. El fantasma estaba de vuelta. El nahual cabalgaba de nuevo. Y Miguel Núñez, ahora Miguel Torres, comenzó su último año en una preparatoria canadiense, haciendo amigos, uniéndose a clubes, planeando la universidad. A veces despertaba en medio de la noche y encontraba a su padre desaparecido. A veces veía sangre en la ropa de su papá que no estaba allí por la mañana. Pero Miguel nunca preguntaba porque en el fondo entendía que su padre era un monstruo. Pero era su monstruo. Y en un mundo lleno de lobos, a veces necesitas un lobo más grande para proteger a la manada. Mateo Núñez se paró en su terraza, viendo la puesta de sol sobre el Pacífico, y no sintió nada. Ni culpa, ni orgullo, ni satisfacción. Solo la fría y vacía certeza de que nunca se detendría. Que mataría y mataría y mataría hasta que alguien finalmente lo derribara. Porque eso era lo que hacían los padres. Sacrificaban todo por sus hijos. Incluso sus almas. El teléfono sonó. Otro trabajo, otro objetivo. Mateo contestó. Dime dónde, dijo. Y el fantasma desapareció en la noche una vez más. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.